Hola chicos, muy buenos días, gusto de saludarlos nuevamente. Gracias por estar aquí en Comunicación y Lenguaje, gracias por nunca abandonarme y estar siempre conmigo. El día de hoy vamos a tener el tema la época de la colonia. ¿Qué sabemos nosotros de la época de la colonia? Por supuesto, la época de la colonia sabemos que se distinguió en el tiempo de la antigua Guatemala, que hoy así se llama. Dentro de su contexto histórico se puede decir que la colonia inició en Guatemala. ¿Y en qué año inició la colonia? En 1523, muy bien. Dice que se caracterizó por su riqueza cultural. Acá en Guatemala tenemos mucha riqueza cultural y dentro de ella se desarrolló su comercio con la eminente agricultura. Había mucha siembra, mucha cosecha, se comercializaba mucho, bueno, de hecho también ahorita, los granos básicos acá en Guatemala y fuera de Guatemala. Aunque antes no existía la exportación como hoy en día existe. Dentro de la dentro de la literatura de la colonia, de la época de la colonia, podemos decir que las obras de ese entorno o de esa época fueron elaboradas por los conquistadores, misioneros y catequistas. Muchas de estas obras fueron relatadas, si fue contada por un misionero, fueron tipo pastorelas. Las pastorelas son aquellas que muestran pasajes bíblicos, bien sea de Jesús o algún otro pasaje que nos deja una enseñanza. Esto era lo que se dedicaban los misioneros. Ahora, los misioneros y los catequistas, que mostraban la religión, cómo se daba en ese entorno. Mientras tanto, que los conquistadores, ellos contaban la historia de como vencedores y no como vencidos. Ellos venían con el afán de tener ese ímpetu de cambiar todo en el territorio guatemalteco. Ellos contaban sus historias, todo lo que habían trascendido ellos durante la conquista acá en Guatemala, mas nunca contaron ellos cómo fue que ellos vinieron a saquear Guatemala, a cuántas personas dañaron, a cuántas personas mataron, a cuántas personas abusaron de diferente manera. Eso no lo contaban ellos en sus historias, pero sí lo contaban como vencedores, como aquellos de que venían y, yo soy dueño de esta tierra, me la gané así, me la gané asá, así lo hacían ellos, pero nunca contaron sus fechorías que ellos hicieron dentro del territorio guatemalteco. También dentro de la literatura de la época colonial se puede decir que aparecieron los cronistas y los poetas. ¿Quiénes eran los cronistas? Vamos a ver si se recuerda. Muy bien, un cronista es aquella persona que estaba en el lugar de los hechos observando, escuchen bien, observando. Ellos estaban observando, mas no tenían participación dentro de lo que sucedía en ellos. Ya cuando los cronistas se fijaban exactamente qué era lo que pasaba en cada uno de las cosas o sucesos que pasaban ahí en su entorno, ya venían ellos, agarraban una hoja y un lápiz o lapicero y empezaban a escribir esa historia. Pero ¿cuál era la diferencia? Yo puedo venir, ver algo y escribirlo, pero ¿cuál era la diferencia de un cronista? La diferencia de un cronista que él venía y plasmaba sus sentimientos de esa historia. Ya él le daba otro auge, ya él le daba otra estética. Podía ser que estas historias que los cronistas contaban podían ser reales o ficticios, dependiendo su autor, que tanto sentimiento o que tanto énfasis le ponía a lo que él escribía. Y
los poetas de ese entorno, pues ellos se dedicaban, ¿verdad?, a la forma estética, a la belleza de ese tiempo, a contar historias o simplemente plasmar sus sentimientos en hojas de papel. Y dentro de esta literatura también se encontraba la búsqueda del conocimiento y la cultura. Yo les comentaba a ustedes de que en este tiempo, pues, estas obras fueron escritas y dichas en castellano, aunque el país, no todo el país hablaba castellano. ¿Por qué? Porque antes de la conquista, acá en Guatemala, bien sabemos nosotros de que en Guatemala, en el territorio guatemalteco, cada tribu maya tenía su propia forma de hablar. Hoy por hoy, en nuestros días, hubo un tiempo que esas lenguas mayas fueron tomadas como dialectos. Hoy por hoy, en nuestros días, ya no son dialectos, son idiomas. Y en Guatemala se hablan 25 idiomas. Entonces, en ese tiempo, regresando a la época de la colonia, los españoles lo que querían era de que nosotros habláramos español o esa gente hablara español. Entonces hubo una fusión en que unos sí y otros no podían hablar el castellano, y los que podían hablar el castellano o le entendían podían leer estas obras sin ningún problema. En ese tiempo no todas las personas tenían derecho a la educación así como hoy. En ese entonces tenían derecho a la educación solo aquellas personas que tenían posibilidades económicas. Hoy, en nuestros días, pues es un derecho que nosotros tenemos de poder aprender cosas nuevas. En aquel entorno, la educación no es como ahora, que ustedes reciben Language Arts, Science, Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, etcétera, etcétera, etcétera. En ese entonces solo existía la filosofía, las lenguas, con decirles que ni siquiera los números se veían en ese entorno. Era muy poco, pero no tanto como la ramificación que tenemos ahora. Y es así, mis hijos, como el día de hoy les platiqué un poquito sobre la época de la colonia. Muchas gracias por estar siempre conmigo, cuídense bastante, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima.